Antes de dar inicio con el video, cabe mencionar que habrá spoilers del manga, lo cual es algo obvio, pero nunca está de más avisar, así que comencemos con el video. Primero que nada, quiero aclararles para los que no sepan que el anime de Ajin y el manga siguen caminos muy diferentes. Al inicio es prácticamente lo mismo, excepto por un capítulo especial que nos muestra la historia de un chico que descubre que es un Ajin después de tener un accidente en su moto. Pero ese tema lo abordo en mi video acerca del origen de los Ajin, que te dejaré al final de este mismo video. Retomando las diferencias que podemos encontrar entre el anime y el manga, es que vemos que el anime respeta hasta cierto punto el manga, pero el punto de quiebre se da cuando el grupo de Sato derrumba un edificio. Es aquí donde comienzan a tornarse las cosas distintas, y empezando por la modalidad en cómo realizan dicho acto. En el anime vemos que esto lo hacen mediante explosivos detonados en los cimientos del edificio, mientras que en el manga, Sato lo hace al puro estilo 21 de septiembre, con todo y pasajeros, por lo que imagino que hasta cierto punto es entendible por qué hicieron el cambio de censura, con el fin de no dañar los sentimientos de los gringos con tal escena, lo cual es una lástima porque en lo personal se pierde una gran esencia del acto. Si en el manga se me hizo muy emocionante, habría sido otra cosa verlo animado. Una vez pasa este capítulo, es que Ajin toma un rumbo distinto, lo cual es realmente lamentable porque considero que no había necesidad, pero he de suponer que pasó lo mismo que en Pandora Hearts, y es que el manga aún le faltaba bastante para terminar, por lo que Polygon Pictures tomó la libertad de tratar de darle un cierto cierre a la obra, y por lo que vemos ni siquiera eso llegó. Por supuesto, todo esto que les comento es pura especulación de mi parte, además que para el que no sepa, Ajin cambió de autor después del primer volumen, ya que en un inicio el manga fue escrito por Suina Miura e ilustrado por Gamon Sakurai. Pero después del primer volumen, Miura dejó el proyecto, por lo que Gamon Sakurai pasó a ser el escritor e ilustrador de la obra. Por su parte, Miura dejó a Ajin para realizar otro proyecto que seguro algunos conocen, Invasión en las Alturas. Supongo que pensó que el ecchi vendería más que unos tipos inmortales matándose repetidas veces unos a los otros, por lo que a partir del capítulo 6 del manga fue realizado por Gamon Sakurai, y curiosamente dicho capítulo se titula como Un Nuevo Comienzo, por lo que prácticamente la obra la terminó desarrollando y concluyendo Gamon Sakurai. Retomando el tema con el anime, y ya que hablé de la casa animadora Polygon Pictures, es que en su tiempo recuerdo que fue muy criticado su estilo de animación, ya que ellos no animan en el tradicional 2D, sino que toda su animación es 3D, lo cual a los extremistas ultraconservadores que ven anime, esto les parece una ofensa y un asco, por lo que ya de entrada, por la simple animación, terminó recibiendo algunas críticas. Recuerdo que por aquel entonces, en los grupos de Facebook, algunos creían que la animación 3D reemplazaría a la 2D, pero para mí era absurdo. La primera vez que vi la animación de Polygon Pictures fue con el anime Knights of Sidonia, o Caballeros de Sidonia, que recuerdo que lo miré con unos ojos de... ¿cómo decirlo? ¿Rareza? Pero la verdad su estilo de animación se me hace bastante bueno, y en lo personal me gusta, le da un aire fresco. Lo mismo me pasó con JoJo's Bizarre Adventure, no que este sea 3D, sino me refiero a su estilo de animación, realizada por David Productions. A primera vista, JoJo's Bizarre Adventure se me hacía terrible, pero esto no se debía tanto a la casa animadora, sino que era el estilo de dibujo de Araki, autor de JoJo's. Pero una vez que le di la oportunidad a ver JoJo's, descubrí tres cosas. La primera, la gran obra que es JoJo's Bizarre Adventure. La segunda, la apreciación del estilo original de Araki. Y la tercera, que en JoJo's el pecho de un personaje masculino es más grande que el cuerpo completo de una mujer. Con este pequeño paréntesis, es que los invito a no criticar una serie u obra solo por su diseño. Hay joyas ocultas que son desechadas solo por su presentación. En fin, siguiendo con Ajin, en cuanto al anime, desde que da inicio el arco entre el grupo de Tosaki contra los del FBI, siento decirles que ya no es canon, es decir, ya no sigue la obra original del manga, por lo que a partir de aquí da inicio ese arco hasta el final del anime. Sí, nada de eso pasa en el manga. Ahora, no pienso hacerles un resumen del manga, ya que eso no va del video, pero sí puedo platicarles un poco el panorama mientras hablo sobre los puntos que no me gustaron del final. Sato y su Deus Ex Machina. Para los que vieron el anime, recordarán que Sato publicó una lista de víctimas, pues bien, dicha lista sí aparece en el manga. Sato amenaza con matar a alguien de la lista, mientras Nagai junto a Tosaki tratan de detenerlo fallando en el intento, lo cual en lo personal se vuelve cansado, porque no trae nada nuevo. Claro, debo admitir que aparecen casos muy ingeniosos en algunos capítulos, como es el hecho de que Sato se corta su propia mano y hace que un repartidor la lleve hacia el campo de batalla, sin saber que en el lugar de comida transportaba una mano, por lo que Sato acto seguido se mete en una trituradora de troncos prácticamente para transportarse al lugar de su mano, ya que se nos explica que los Ajin comienzan a regenerarse a partir de la parte del cuerpo más grande que queda. Y sí, es algo descabellado lo que hizo, pero fue muy interesante ver que su plan funcionara. Pero por otra parte, tenemos partes incoherentes. Me explico.
Capítulos atrás, tanto Sato como el profesor Ogura, sí, aquel que no le importaba que lo torturasen con tal de que le permitieran fumar sus cigarrillos, explican que no es bueno usar el fantasma negro cuando llueve, ya que el enlace entre el usuario y el fantasma se corta como si hubiera una mala señal, y esto se debe a, como explica el profesor Ogura, a que las partículas que componen el IBM son muy inestables. En pocas palabras, IBM y agua no se llevan nada bien. Hay un momento en el manga que sucede algo verdaderamente incoherente, o al menos así yo lo percibo, no sé ustedes qué opinen para que dejen su opinión en la caja de comentarios, y es que literalmente el fantasma negro de Sato entra en una piscina, pero este no se desintegra y logra salir del agua sin ningún problema. Aquí fue donde dije, esto ya está llegando a algo absurdo, con tal de demostrar lo impresionante que es Sato, porque yo entiendo que él como persona sea impresionante, pero que el fantasma haya entrado y salido del agua sin problemas, y no me refiero a sus habilidades, sino de que hablo del IBM, de la materia de la cual está compuesta, que es muy inestable. Esto como que no me cuadró, y no me terminó de convencer, ya que prácticamente a Sato lo habrían capturado de no ser por ese mínimo gran detalle. Recuerden, aquí el punto no estoy criticando de que el fantasma actuara solo, estando Sato inconsciente, ya que esto sí tiene fundamento en el manga. Pero el profesor Ogura explicó que la materia de la que está hecha el fantasma es muy inestable, por lo que realmente opino que apenas el IBM entra en contacto con el agua, este debió desvanecerse. Pasando a otro momento, en el arco final tenemos más de lo mismo, y esta vez no me refiero a la cuestión del IBM, sino de la metodología que el autor sigue, siendo la siguiente. Nagai piensa en un plan, Tosaki está de acuerdo con el plan, Nakano dice alguna tontería, ejecutan el plan, pero todo sale mal porque Sato es demasiado impredecible y hace que todo el plan se vaya al diablo. Lo digo por aquella vez que por fin sale el grupo militar anti-Ajin y el objetivo es encontrar el brazo que Sato se corta en reiteradas ocasiones, ya que lo usa como un punto de control después de volar un caza y estrellarlo para después hacer explotar su propio cuerpo y así volver a regenerarse en el hangar, repitiendo este mismo patrón. Los personajes aquí en cuestión pasan por todo, incluso al tonto de Nakano se le ocurre la gran idea de meter el brazo de Sato en un poste de luz para atraparlo, lo cual fue una idea muy buena. Después de romperse tanto la cabeza de cómo lidiar con Sato para que cuando al fin lo consiguen, Sato simplemente vuelve a hacer algo impredecible. Estrella el caza que pilotaba en dirección a Nagai. Pero esta vez no se suicida en el acto, sino que sale antes, lo cual arruina todo el plan de atrapar su cuerpo en un poste de luz bajo tierra. Una vez más, Sato hizo lo impensable y fue aquí donde ya se me hizo absurdo el cambio de plan de Sato, argumentando que se había aburrido de hacer lo mismo. Estas acciones de Sato me recuerdan mucho al anime de Great Pretender, que para el que no haya visto el anime, trata sobre un grupo de estafadores donde su primer arco es muy emocionante, porque te hacen creer que el plan que tenían se fue completamente al diablo, solo para descubrir que efectivamente no se fue a todo el diablo, todo era parte del plan, lo cual en primera instancia fue muy emocionante e impactante. Pero ¿qué pasa? Abusaron de este recurso, por lo que los siguientes arcos de estafas, sabes que no importa qué tan mal vaya supuestamente el plan, porque el hecho de que parezca que el plan va mal, en realidad todo es parte del plan, y al final cada arco terminan logrando su objetivo de forma absurda. Y sí, la primera vez que lo aplican es muy emocionante como les comenté, porque no te lo esperas, pero abusar de un recurso en cada arco ya se vuelve mediocre porque no ofreces algo nuevo. Pues bien, precisamente esto es lo que yo siento con Sato. Pasó de ser un antagonista de lo más impresionante a un personaje con tremendos deus ex machina, que lo salvaban de ser capturado, arruinando así el plan de Nagai una vez más. Mi conflicto con esto es el cómo terminan al final capturando a Sato. La captura de Sato. Para los que leyeron el manga recordarán que Nagai quería evitar a toda costa que Sato saltara hacia el mar, porque una vez en el agua sería imposible capturarlo y terminaría escapando a otro país. Nagai no puede pensar en un plan para evitar que brinque, pero al final no hizo falta que lo hiciera, porque cuando Sato ve a Nagai, él mismo se detiene en la orilla justo antes de brincar al agua. Pero, ¿por qué se detuvo voluntariamente? Esto se debe a que la última vez que Sato vio a Nagai fue después de que Nagai cayera del helicóptero golpeándose la cabeza, ocasionando que perdiera la memoria, algo que, una vez más, se me hizo necesario por varios motivos. Claramente este momento está hecho para formar parte de la captura de Sato más adelante, por lo que se me hace un poco flojo de parte del autor el cómo dio los cimientos de la detención de Sato a partir de la pérdida de memoria de Kei Nagai. Pero seamos sinceros, yo cuando vi esta caída de Kei, la verdad un golpe de esa fuerza lo debió haber matado, o si no dejarlo parapléjico, ya que no fue un simple tropiezo, sino que cayó de una altura demasiado alta, desde un helicóptero. Nagai cuando se levanta de aquella caída, no sabe que es un Ajin, porque recuperó la conciencia, pero con amnesia. Pero nuestro protagonista es tan pero tan inteligente que se jacta de ello que él mismo deduce sin saberlo que es un Ajin, ya que en cosa de un minuto termina disparándose en la cabeza para así reiniciarse y recuperar la memoria. Algo tonto por como dije, lo de la amnesia nunca debió pasar en primera instancia, porque considero que es un recurso que el autor quiso poner para más adelante hacer que Sato se detenga y no escape.
y su forma de Nagai de jactarse de que es inteligente me recuerda mucho a Albus Dumbledore de los libros de Harry Potter, donde está duro y dale presumiendo de su inteligencia por sobre los demás, que sí que son inteligentes, pero bien mamadores son estos dos personajes en sus obras, que bueno, esto ya es una opinión personal, pero merecía la pena mencionarlo. Volviendo una vez más a cuando Nagai despierta con amnesia, Sato lo encuentra y al hablar con Nagai descubre que ni siquiera lo reconoce, por lo que lo deja ahí y continúa escapando. Les explico nuevamente esto para los que no leyeron el manga, porque es a partir de dicha amnesia que al final, antes de saltar, Sato se detiene al ver a Nagai, porque le emociona el hecho de que Nagai se haya disparado a sí mismo sin saber que era un Ajin, es decir, tomó ese riesgo. Así nomás, de a gratis, ya que según explica Sato que es lo que encuentra emocionante de ser un Ajin, llevar las cosas a los extremos. Y esto último no lo digo como algo negativo, en toda la obra Sato siempre se ha caracterizado por siempre ser muy creativo y siempre lleva todas sus ideas a los extremos, lo cual realmente ha sido muy emocionante de ir viendo en la obra. Para entender mejor esto de cómo es la psique de Sato, les recomiendo mucho ver este video sobre la historia de Sato, ya que allí explico toda su vida y cómo él incluso antes de saber que era un Ajin, no tenía miedo a la muerte, lo cual lo hace doblemente peligroso cuando descubre que es uno. Aquí lo absurdo fue que a pesar de ello, dejó que Nagai se acercara a él, sabiendo que sería un peligro, por lo que el comentario que le hace Sato a Nagai está bien, pero ya dejar que Nagai se acerque a él corriendo a sabiendas que es un peligro, se me hace muy flojo. Y esperen, porque esto no es el punto. Lo que se me hace todavía peor es que Nagai logra noquear a Sato con el agua al caer. Que sí, esto es verdad, hay que saber caer al agua porque puedes lesionarte con una mala caída, pero mi problema no es con esto, sino con el recurso narrativo que se emplea, y es que se usa un flashback del capítulo 22.5 precisamente al final, donde el autor se crea un momento que no pasó para agregar más diálogo a una escena que en su momento el autor no nos había mostrado. Sé que es algo confuso esto que les acabo de decir, pero a ver, vamos por partes. Algunos me dirán que exagero con este punto, pero no creo que sea así, debido a que es sin duda un recurso narrativo malo, el poner algo en donde antes no estaba. Por eso, aunque muchos critiquen Attack on Titan, para mí, así como varias personas, estarán de acuerdo que Hajime Isayama, autor de la obra, presenta una narrativa muy buena porque no recurre a flashback mal empleados, sino que cuando te pone un flashback te muestra diálogos y escenas ya vistas. No agregó nada, sino que desde un inicio ya estaba ahí esa información, simplemente que en su momento no fue relevante para el espectador. Y son estos momentos que hacen que Attack on Titan tenga muy buenos recursos narrativos, porque la información siempre estuvo ahí. No es hasta que estamos más adelante en la obra que si vemos hacia atrás nos impresionamos de ver detalles que antes ignorábamos. Evito no abarcar más con esto para no hacer spoiler, pero para los que vimos y nos gustó Attack on Titan saben a lo que me refiero, ya que Hajime Isayama no solo creó una buena historia, sino que parte de su éxito fue cómo ejecutó la narrativa de su historia. Recordemos que historia y narrativa son dos cosas muy diferentes. La historia responde a la pregunta del ¿qué te quiero contar?, mientras que la narrativa responde al ¿cómo te lo voy a contar? Seguramente tú que estás viendo este video has experimentado al ver una película, serie, jugado un videojuego o leído un libro o cualquier obra que se te venga a la mente que digas tiene buena historia, pero no me gusta cómo se están empleando ciertos elementos. Te pongo un ejemplo rápido personal que se me vino a la mente. En mi adolescencia yo fui gran fan de las películas de Saw, o el juego macabro como se conoció en Latinoamérica, y uno de los mayores misterios entre los fans de la saga era el ¿qué pasó con el Dr. Lawrence Gordon? De la primera película, ya que en las películas siguientes nunca se habla de su muerte, por lo que siempre quedó ese misterio hasta que salió la séptima película y con ella una de mis más grandes decepciones. Apenas ves los primeros minutos de la séptima película y ya te ponen al Dr. Lawrence Gordon y dije, no puede ser, vaya forma de desperdiciar la sorpresa del final de la película. Porque sí, lo que más caracteriza a las películas de Saw, además de los juegos gore, es que al final de cada película te mostraban una revelación. Y el hecho de que mostraran con vida a Lawrence Gordon al inicio de la séptima película se me hizo una forma mediocre de arruinar la narrativa de la película, porque ya no habría ninguna sorpresa para el final. Y peor aún, esa era la revelación más grande de la saga para ese momento. Los directores no supieron cómo contar esa parte de la historia, lo cual a mí como fan arruinó mi experiencia. Por lo que volviendo a Ajin, que sé que piensan que me estoy desviando del tema, pero no es así, sino que estoy argumentando el por qué estoy tomando cada punto que les estoy contando como algo negativo al final de la obra, para que no estén diciendo que la estoy criticando por criticar. Y para dejar en claro un punto, sí, la obra me gustó mucho, pero su forma de terminar, así como ciertos detalles, son los que en lo personal hicieron que le restara ciertos puntos, pero sigue siendo una gran obra Ajin que yo sigo recomendando. Retomando el punto, recuerden que yo les hice esta mención de Saw y de la narrativa porque el autor hace un flashback de un capítulo pasado, no te está mostrando algo que tú viste en el capítulo, sino que agregó información. Esto es lo que yo critico, no estás recordando un capítulo pasado, sino una ficción
dentro de dicho capítulo. Que no tiene sentido, ¿verdad? Pues hablamos de ficción, pero creo que me estoy dando a entender. Bien, con esto termino el punto sobre la decepción que me llevé con la captura de Sato. Porque sí, a partir de aquí capturan a Sato. Como ya les comenté, tengo un video sobre toda la historia de Sato para que le den una oportunidad. Realmente considero que su historia como personaje es muy buena. Dejamos a Sato de un lado y pasemos a hablar sobre cómo se nos explica el origen de los Saiyajin. Del origen de los Saiyajin no habría tenido ningún problema de no ser por una inconsistencia que me dejó una astilla después de que el profesor Ogura da la explicación de su origen. Por supuesto, es una explicación hipotética la que se nos da, ya que no se explica con alguna prueba idónea su verdadero origen. Pero Ogura menciona que posiblemente desde que se formó el mismo universo se llenó de materia y energía, y que parte de esa materia es la que originaría al Ajin. En pocas palabras, menciona que toda persona es susceptible a ser un Ajin, pero que solo pocos logran activar esa energía, por así decirlo. Mientras el profesor Ogura explica esto, se nos muestra un Neandertal volviendo a la vida, como haciéndonos entender que desde los orígenes de la humanidad siempre han existido los Ajin. Y es aquí donde esa astilla que mencioné me causa molestia, porque al inicio del manga se nos dice que el primer Ajin descubierto fue una persona en África hace 17 años. Por lo que me dije, ¿me estás diciendo que en todos estos años que ha existido la humanidad nunca se tuvo un conocimiento de los Ajin? Algo muy flojo, porque con tantas guerras claro se habrían descubierto a varios Ajin, ya que como se demostró, hay varios Ajin conscientes de ello, solo que se esconden. Por lo que decirme que el primer Ajin descubierto de forma internacional y públicamente fue hace tan solo 17 años y que Ogura diga que desde los inicios de la humanidad siempre han existido los Ajin, es algo absurdo o difícil de creer. Tengo un video hablando sobre la historia de los Ajin más a fondo, pero ya que estamos en el tema, hablemos un poco sobre el origen. Ogura menciona que prácticamente el requisito indispensable para que una persona pueda ser capaz de generar IBM, es decir, materia negra invisible, y por consiguiente se convierte en un Ajin, es el corazón humano, esa capacidad del ser humano de aferrarse a algo. Y por eso me causa conflicto esta explicación de origen, porque tan solo imagínense la cantidad de personas que han sido heridas de gravedad y por más que quieran aferrarse a la vida, simplemente no pueden y fenecen en el sitio. Y reitero, vamos, ¿me estás diciendo que en tantos años de historia humana, apenas hace 17 años, se dieron a conocer de forma pública los Ajin? Pues qué les digo. Ahora sí me dices, pero es que entiende Richter, el gobierno los ocultaba. Yo te diría, buen punto, pero no, porque ya habrían varios casos de Ajin. Alguien hablaría, alguien vería algo, o los mismos Ajin hablarían de sus habilidades, por lo que el argumento de origen que dio el profesor Ogura se me hace un poco vago. Les repito, esta es mi opinión personal y cada persona es un mundo, por lo que te invito a comentar de forma respetuosa tus opiniones o teorías. También a corregirme si me equivoqué en algo. Después de todo, lo importante es compartir ideas sin ser groseros. Ahora, si me preguntas, Richter, ¿recomendarías leer Ajin? La respuesta es un sí. La verdad, es una obra que disfruté bastante leer, por lo que si viste el anime, te invito a leer el manga, y no malinterpreten mi video. No se trató de tirarle hate, sino de expresar los puntos que no me gustaron en su conclusión. Al final, para gustos los colores, y cada uno tendrá la forma de ver las cosas. Al contrario de lo que piensas, te invito a dejar en los comentarios tu réplica argumentando tu opinión sobre la obra, su final, y claro, sobre su gran antagonista que sin duda fue el motivo por el cual me enganché leyendo Ajin. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte al canal para más contenido. Yo soy Richter y nos vemos en el próximo video.